Josué capítulo 3, versículo 5. Dice la escritura: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo vuelvo a leer y hacemos una breve oración para que Dios nos hable. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Vamos a pedirle a Dios que podamos entender y comprender a qué se refiere esta parte de la Escritura. Padre, la verdad es que no estamos aquí los mejores, ni los más capaces, ni los más aptos, sino que estamos aquí por el más puro afecto de tu buena voluntad, porque nos amas, porque cuidas de nosotros y quieres nuestro bien. Muchas gracias, Señor, porque en todas las cosas estás presente. Te hemos visto, aunque muchas veces te hemos ignorado. Te ruego que no tomes en cuenta, Señor, las cosas que hemos hecho y de las cuales lamentamos en otro tiempo, sino que nos enseñes a partir del día de hoy lo que significa santificarse, Señor, lo que significa entregarte nuestro corazón, apartarlo para ti, Señor. Precioso Espíritu Santo, de verdad, aquí estamos para escucharte. No estamos aquí para juzgarte, Señor, sino para escuchar lo que quieres para cada uno de nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estaba sucediendo en este momento que Josué convoca al pueblo a santificarse? Vale la pena hacer una breve reseña o contextualizar por qué razón el pueblo estaba siendo convocado a santificarse. Durante mucho tiempo, 40 años para ser exactos, el pueblo de Israel estuvo vagando como nómadas en el desierto. Recordamos, a lo mejor habrás visto la película de los 10 mandamientos o tendrás noción de que Dios sacó a Israel de Egipto a través de 10 plagas que cayeron sobre aquella nación, la nación más poderosa en aquella época era Egipto, y recordarás que Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva a un monte con la finalidad de ayudarlos, de enseñarles cómo ser nación, cómo ser un pueblo. Este grupo de personas que ya contabilizaban en varios centenas de miles, la verdad es que estaban en un momento de desconcierto porque se encontraron ante una libertad que no conocían. Es decir, desde pequeñitos los acostumbraron, los habituaron a sentirse de esclavos, ¿sí? Su mente y su corazón estaba habituado a ser esclavos. Y cuando de repente llega la oportunidad que Dios les da de ser libres, no sabían en su mente qué hacer. No sabían en su mente cómo asimilar inclusive las cosas. Y entonces, a pesar de la paciencia que Dios tiene con ellos, dándoles las cosas que ellos pedían, ¿sí?, su corazón no por ello confió en Dios. A pesar de que una y otra petición eran contestadas de parte de Dios, como tratando de decirle, bueno, si estás conmigo, ayúdame. Y Dios los ayudaba, Dios los sustentaba, Dios les daba lo que necesitaban, conforme a lo que pedían. Ellos terminaron con un corazón endurecido. Y vagaron durante el desierto durante 40 años. 40 años que ellos estuvieron en el desierto por un corazón que decidió no creer, que sencillamente decidió endurecerse y ser incrédulo en cada oportunidad que parece que tenían. No tardaron mucho tiempo en llegar de
de su salida a Egipto, no tardaron demasiado tiempo en llegar al lugar llamado el Sinaí, que es donde Dios les da los 10 mandamientos, ¿sí? Y en el poco tiempo, en los pocos días que duró esta travesía, a través sí del Mar Rojo, se levantó el mar, pasaron en seco, a pesar de todo ello, resulta que no creyeron. O sea, qué complicado es el corazón del ser humano. Tenían un muro de agua de un lado y un muro de agua del otro lado, y ellos pasaron en seco, y luego vieron cómo esos muros cedieron cuando los que los perseguían venían detrás de ellos, y su corazón aún así no creía. En otras palabras, vemos que la incredulidad juega un papel decisivo cuando Dios tiene planes y no puede terminar de ejecutarlos con las personas, porque nos endurecemos en el corazón, porque nos ponemos necios en nuestros propios corazones. Vamos al libro de Corintios, en el Nuevo Testamento, porque nos narra qué fue lo que hicieron los judíos durante este periodo, con qué cosas se enfrentaron y cómo Dios los ayudó. Y resulta que ni aún ayudándolos como los que los ayudó, fueron capaces de creer en Dios. Fueron capaces de creer en un Dios que los estaba queriendo ayudar. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, a partir del versículo número 1. La carta está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo número 10, a partir del versículo 1. Pablo le está escribiendo a los Gálatas, a los Corintos, a la iglesia que estaba ubicada en Corinto, y les dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recordemos que le está escribiendo a una iglesia que ya tenía una cierta mezcla entre judíos y gentiles. Esta congregación, esta iglesia estaba asentada en una ciudad romana, y ya había ahí una mezcla, ya había gentiles que se habían convertido, lo mismo que judíos. Y entonces, en buena parte, los ejemplos que el Antiguo Testamento nos brinda, estaba tratándoles Pablo de instruir a los nuevos convertidos. Y les dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No se murió uno solo. Dios no permitió la muerte de ninguna persona. Mientras salieron de Egipto y atravesaron el mar, no hubo un deceso entre los hijos de Israel. No nos registra la Biblia ningún deceso. Pasaron todos. Todos fueron testigos, grandes y pequeños, de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces, por eso dice Pablo, todos pasaron. No hubo una pérdida en todo este tiempo. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. En otras palabras, no había ventaja para ninguno, ¿sí? Todos estaban escuchando lo mismo, todos estaban viendo exactamente las mismas cosas, todos estaban ahí presentes y vieron los milagros que Dios había hecho. Nadie se aventajaba, nadie podía decir, es que tengo algo especial y por eso Dios me enseñó esta cosa, o esto o aquello. Todos recibieron exactamente el mismo alimento espiritual, todos fueron testigos de las mismas cosas, no tenía ventaja ninguno de ellos. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Yo quisiera que aquí hiciéramos una pausa para poder entender qué es lo que no le agradó a Dios de toda esta gente. Que a pesar de lo que estaban viendo, con sus propios ojos, no en ese momento la fe que hoy podemos tener no aplicaba. Ellos estaban viendo
cosas formidables, cosas de verdad gloriosas que en ningún lado se habían hecho. Cosas tan gloriosas que hasta las naciones vecinas les tenían miedo. Es decir, las naciones a las cuales ellos se dirigían, decían cuando escuchaban, es que abrió el mar por la mitad y todo el ejército y los caballos del faraón quedaron aplastados bajo la presión del agua. Las personas que no eran parte del pueblo de Israel tenían miedo del Dios de Israel. Tenían cierto respeto, pero el Dios de Israel estaba cuidando de los suyos, y los que sí estaban queriendo caminar, o los que quería que caminaran, resulta que iban como endureciendo su postura o su corazón. ¿Sí me doy a entender? La verdad es que son cosas que debemos de tomar en cuenta en nuestra caminata. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos va a llevar, si dejamos que penetre en nuestro corazón, por un camino largo y sinuoso, lleno de soledad, lleno de desiertos, lleno de tristezas, ¿sí? Y en muchas ocasiones lleno de muerte y de destrucción. Continúa diciendo la Biblia, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes a quiénes sí les impactó lo que estaban viendo? A los niños y a los jóvenes. A los niños y los jóvenes que pasaron el mar, que acompañaron a toda esa generación de adultos, que vieron todas esas proezas, sí les impactó. Se quedó en sus corazones. Porque fue la siguiente generación que sí entró a tomar la tierra prometida. Mientras que unos quedaron postrados en el desierto en su incredulidad, los más pequeños, los que tenían un corazón más crédulo, más inocente, más deseoso de aprender cosas, fueron los que sí entraron. Como ahorita vamos a regresar al libro de Josué. Pero el resto de los adultos permitieron que la incredulidad llenara sus corazones. Se seguían quejando de Dios a pesar de lo bueno que estaba haciendo con ellos. ¿Sí? Es como decir, Dios nos da la oportunidad de venir, de escuchar, de asimilar, de razonar nuestra forma de ver la vida, de ver las cosas, y nos vamos y nos desinteresa. O sea, nos perdemos el interés y bueno, ya pasó un domingo más, nos vemos hasta el siguiente y se acabó. La intención de Dios y del Espíritu de Dios es que de aquí nos vayamos alimentados, para que en la semana podamos ser ministrados a través de la meditación de su palabra. ¿Sí me doy a entender? No se trata nada más de venir y ya, sino se trata de estarle dando vueltas en nuestra cabeza durante el resto de la semana para que Dios nos siga hablando en nuestro corazón. Porque tiene buena voluntad y nos quiere ayudar. No estamos aquí porque seamos buenas personas. Estamos aquí porque necesitábamos su ayuda. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, a los que estamos aquí. Para eso se quedaron escritas. No porque Dios quisiera avergonzar al pueblo de Israel, sino para que nosotros no fuéramos a caer en las mismas cosas. ¿Sí? Lo que está escrito acerca de Israel, el Antiguo Testamento tiene el objetivo de guiarnos a la fe, para no caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces aquí se nos describe por qué razones la generación que siguió a la generación que salió de Egipto tenía necesidad de santificarse. Porque si bien es cierto vieron grandes cosas con Dios, también es cierto que vieron grandes incredulidades del pueblo y necesitaban santificarse. ¿Sí me doy a entender? Es decir, por un lado sí veían las maravillas de Dios y decían, Dios está con nosotros. Pero por el otro lado veían las desobediencias,
la incredulidad de sus padres. Qué difícil se hace cuando pequeños creen en Dios con mucha facilidad y por otro lado los papás se la viven siempre en incredulidades o luchando con cosas que Dios ya les dijo: oye, sí te amo, mira la cruz. Oye, ¿qué más necesitas? Mira lo que ya hice por ti en la cruz. ¿Por qué dudas de que tengo buena voluntad para contigo? Entonces, lo que Dios nos quiere llevar justamente es a santificarnos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque venimos de un contexto como el de los hijos de los israelitas, de mucha incredulidad. Sí, reconocemos que Dios es bueno. La mayoría de la gente lo dice, con excepción de los ateos que no quieren aceptar la voluntad de Dios. La mayoría de las personas sí creen que Dios es bueno. La mayoría de las personas creen que dependemos de Dios en nuestra vida, aunque parezca olvidarse el resto de la semana de eso, ¿no? Pero la mayoría de las personas sí anhelamos y sí creemos, como los jóvenes de aquella época, los niños, sí podemos entender que las evidencias estaban ahí. Las evidencias de la buena voluntad de Dios estaban ahí, lo mismo que están aquí para nosotros. Porque reitero, no estamos aquí de gratis. ¿Sí? Estamos aquí porque Él nos quiso traer. Porque nos puso en el corazón movernos para acá. Porque hoy dispusimos este espacio. Porque quiso que estuviéramos aquí. Así que esas evidencias están ahí. Quien guste verlas, tendrá fe. Quien diga, no, esto es uno más, esto no me interesa, no es para mí, etcétera, 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 pasará tiempo nuevamente, como lo hizo Israel en el desierto, para que vuelva a tener alguna oportunidad de entender la buena y la misericordia de Dios. ¿Sí me doy a entender? Vamos a regresar al libro de Josué, ahí en el capítulo 3, y ahora vamos a leer desde el versículo número 1. Ya entendimos por qué esa generación nueva, de niños que habían crecido, de jóvenes que habían crecido, necesitaban santificarse, porque habían visto unos padres que siempre se la vivían como quejándose, murmurando, en incredulidades, sin saber en qué dirección llevar su vida. ¿Sí lo estamos entendiendo hasta aquí, amados? Josué, capítulo número 3, nos lleva nuevamente a entender qué era lo que estaba a punto de vivir el pueblo de Israel. El pueblo en este momento se encontraba en el río Jordán. La primera ciudad que se encontraron ya cuando iban a conquistar la tierra se llama Jericó. Esa ciudad enorme con unas murallas donde podía entrar una casa, ¿sí? Un departamento tranquilamente podía ser habitado del grosor que tenían las murallas. Bueno, esa ciudad cayó porque le dieron 7 vueltas. ¿Sí se acuerdan de eso? Le dieron 7 vueltas, sonaron las trompetas y los muros cayeron y subieron a tomar la ciudad. Bueno, esto que está a punto de narrarnos Josué sucede después de la batalla en Jericó y que Dios les entrega a esta ciudad porque era la que estaba previa a pasar el Jordán. Entonces, dice aquí la escritura en Josué capítulo número 3, a partir del versículo número 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya habían vencido a Jericó, llegan ante el río Jordán y se detienen durante 3 días, reposan, descansan, y dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Para este momento Dios ya había decidido poner en un símbolo que es el arca del pacto, el arca de la alianza, para que los de la nueva generación pudieran saber que la presencia de Dios los acompañaba. ¿Sí me doy a entender? Ellos tenían esta parte de necesidad de ver
que esta nueva generación los habría de acompañar Dios a través de el arca de la alianza. Y entonces les dice, va a pasar el arca de la alianza, síganla en el momento en que pase por sus tiendas. Hacen una advertencia. Dice, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Amados, la verdad es que quisiera preguntar si alguien ha pasado por este camino antes, si ya sabe qué es lo que va a suceder el día de mañana, o pasado mañana, o si está seguro de qué es lo que nos vamos a enfrentar en unos días más o en un mes, no lo sé. Yo creo que ninguno, ¿verdad? Yo no sé qué vaya a pasar mañana, pero sí tengo una garantía, que la presencia de Dios vaya conmigo. Esa es mi garantía. No tengo ninguna otra manera de enfrentar el mañana, si no es por la presencia de Dios que me guía. ¿Sí? No vamos a encontrar otra forma de ir paso a paso, si no es que la presencia de Dios vaya con nosotros, esté en nuestras vidas. Así es la instrucción también que le estaban dando a esta nueva generación. Así como nosotros que estamos empezando, que estamos iniciando reuniones aquí, etcétera, necesitamos de la presencia de Dios. No podemos movernos si no está la presencia de Dios en medio de nosotros. Si no está nuestra garantía de saber que Dios pasa en medio de nosotros y nos va guiando, porque no conocemos este camino. Ninguno tiene la experiencia. Ninguno de nosotros puede decirse que ya tiene la experiencia de saber por dónde debe de andar. Dependemos de cada día estar en nuestros atrios, en el lugar oculto, para que su presencia nos guíe. ¿Sí me doy a entender? Ninguno de nosotros sabemos, no sabemos nada. Pero más vale que su presencia vaya con nosotros para poder ir paso a paso, día a día, viendo por dónde nos quiere dirigir nuestro Señor. ¿Sí? Y es importante entenderlo. No se trata de una colectividad, amados. Se trata de que cada uno, en lo personal, busque a Dios. Las colectividades como esta solamente nos permiten reunirnos para adorar y para aprender algo de parte de Dios. Pero es en nuestra cámara secreta donde su presencia nos va a ir guiando en el trabajo, en las distintas actividades que vayamos teniendo cada uno. ¿Sí? No necesitamos más que buscar a Dios y que su presencia esté con nosotros para saber en qué camino nos va a ir dirigiendo. ¿De acuerdo? Así que estos oficiales les dicen al pueblo, ¿saben qué? Va a pasar el arca del pacto. Ahí va la presencia de Dios. Síganla. O sea, ¿a quiénes tenemos que seguir, amado? ¿A los líderes? ¿A quienes predican? A la presencia de Dios. Donde veamos que la presencia de Dios me está ayudando, me está bendiciendo, me está alimentando, me está dando esa seguridad de saber hacia dónde dirigirme, por ahí caminémosle. No necesitamos estar viendo personas, necesitamos que la presencia de Dios nos vaya dirigiendo. ¿Sí? Por eso se rompió el velo de arriba abajo cuando Jesús murió, para que cada uno pueda entrar en su habitación y que Dios le hable de manera individual. No necesitamos más intermediarios. Quien predica no es intermediario. Una congregación no es intermediaria. Quien es el único intermediario es Cristo, y lo tienes en tu cuarto, en lo personal. Aquí nada más nos reunimos para aprender un poquito más. ¿Sí queda claro, amados? Entonces, ahí va la presencia de Dios. Dice, continúa diciendo la Escritura, ahí mismo en el versículo número 4. Pero entre vosotros y ella, haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. En ese momento, esta nueva generación tenía que guardar distancia. ¿Sí? Nada más podía ver dónde iba la presencia de Dios, o sea, el arca, pero no podía acercarse demasiado, a no menos de 2000 codos. La buena noticia es que hoy estamos en la presencia de Dios. Ya no está lejos, ya no está a 2000 codos, ya no la veo tan lejana, ya estamos en ella, por medio del sacrificio de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. No porque nosotros seamos buenas personas, amado. ¿Qué tenemos que le podamos ofrecer a Dios?
¿Alguien tiene algo? ¿Alguien se ha portado bien como para decir, oye, escúchame? No. Si algo bueno hay en nosotros, es por su amor, no porque nosotros seamos capaces. Entonces, vayamos en pos de la presencia de Dios. Busquemos esa presencia divina. La necesitamos. No sabemos cómo va a pasar el camino mañana, no sabemos si va a dar una vuelta a la derecha o otra a la izquierda. Pero de una cosa tenemos que asegurarnos. ¿De qué? De que su presencia nos esté dirigiendo. ¿Sí me doy a entender, amados? De que Él nos esté dirigiendo, de que su presencia esté delante de nosotros. Continúa diciendo el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La pregunta aquí es, ¿y cómo santificarnos? ¿No? Es decir, ya entendí que los malos ejemplos pues no nos son útiles si necesitamos santificarnos. Que las incredulidades, los desatinos, el haber confiado en personas, el haber confiado en movimientos, el haber confiado en organizaciones, en religiones, etcétera, no servía. Lo único que necesitamos saber es que la presencia de Dios vaya con nosotros. Es de lo único que tenemos que asegurarnos. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, dice la Escritura aquí, santificaos. Necesitamos deshacernos de todas estas incredulidades, de todos estos malos ejemplos. ¿Y cómo le hacemos? Porque a lo mejor podemos decir, es que me dañaron, me hirieron, me ofendieron, salí decepcionado, decepcionada, etcétera, etcétera. Y podemos tener muchos argumentos y terminaríamos siguiendo el mismo camino de aquellos que en su incredulidad no siguieron a Dios, no le creyeron a Dios. ¿Sí? Porque ahí estaban unos diciendo, no, pues no pasa nada, vamos a fornicar. Y fornicaron y se murieron muchísimas personas. Y vamos a murmurar, y se murmuraron y se murieron muchísimas personas. Y vamos a hacer esto, y se murieron muchísimas personas. Es decir, esos ejemplos de personas que han caído en la desdicha, que se han alejado de Dios, no es el camino que Dios quiere que sigamos, sino que miremos a su presencia, en dónde estamos, delante de Él. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos santificamos? ¿Qué tenemos que hacer para santificarnos? En aquella época, la santificación era un ritual, un mandamiento, era una forma de, por favor, te vas a lavar así y así asado, te vas a lavar las manos, te vas a lavar, o sea, eran rituales que buscaban que la conciencia de la persona estuviera en paz. Pero la conciencia de las personas solamente está en paz por momentos. Necesitábamos de algo mucho más grande que un ritual, que un lavarse las manos, lavarse la cabeza, matar un corderito para que su sangre se fuera puesta ahí sobre el lugar santo. Es decir, necesitábamos algo mucho más, porque las cosas que hacían, los rituales que se practicaban, solamente limpiaban por momentos. El ir a una congregación hoy en día es casi como un ritual de aquella época. Puedes ir y te vas a sentir bien. Qué bueno. Tu conciencia se va a sentir un poquito más ligera. Pero no es santificarse. La santificación es muy distinta. Porque la santificación no depende de nada de lo que podamos hacer nosotros. Sino la santificación tuvo que venir de arriba. Tuvo que venir de parte del Padre. En otras palabras, tú y yo no tenemos nada que podamos hacer para santificarnos. Ya todo lo hizo Él. Ya todo lo hizo Él. Desde luego que podemos hacer algunas cosas, como ir a la iglesia, ir aquí, ir allá, hacer alguna misericordia, y nuestra conciencia, si está manchada, se va a sentir un poquito más aliviada. Pero no es santificarse. Es decir, no sirve más que momentáneamente. Es como quitarse nada más de encima una mancha,
de la ropa toda sucia y grasienta. Pero ahí se va a quedar. Nada más no la vas a voltear a ver porque estás volteando a ver a otra cosa. Estás volteando a ver a un niño al que le estás dando algo de dinero o a darle un sándwich, etcétera, y no volteas a ver tu ropa porque estás viendo a alguien más. Pero definitivamente necesitamos que la santificación provenga del cielo. Y la buena noticia es que esta ya vino, ya provino del cielo. La buena noticia es que ya podemos santificarnos sin rituales, sin usar de pretextos, de excusas, sin usar de ejemplos así como el animalito, como ahora voy a tener que ir a la iglesia y llorar por mis pecados. Y todo eso puede aliviarte momentáneamente, pero no te santifica. El único que puede santificarte es Cristo, por medio de su sacrificio. Ok. Sí vamos entendiendo hasta aquí, hermanos, en el sentido de decir, ya no necesitamos de estos rituales. La santificación no proviene de algo que nosotros podamos hacer. O sea, nosotros no podemos ser buenos. El único que es bueno es Dios. Si Él y su presencia, o sea, si su presencia está en mí, entonces sí puedo hacer cosas atinadas a favor de la gente. Pero no porque yo sea muy capaz. No sé si me doy a entender. No es mi capacidad, si no es su presencia en mí la que me va a permitir hacer cosas buenas. No es nuestra capacidad, amados. Dice la Escritura que nuestro corazón es como perverso y engañoso, más que todas las cosas. Así que no puede ser bueno. Pero si su presencia está con nosotros, entonces sí, podemos aprender a ser buenos. Porque es Él el que nos va a ayudar, no nosotros. ¿De acuerdo? No es nuestra bondad, es su bondad. Es su hermosura, no la nuestra. Entonces, quisiera que pudiéramos ir al Calvario a santificarnos. Ir al Calvario y considerar cómo estamos en nuestras vidas. ¿Necesitamos o no santificarnos? Por supuesto que sí. Porque hemos visto muchos malos ejemplos. Tenemos que deshacernos de muchas cosas en nuestra cabeza. Y el único que nos puede ayudar es Cristo. Es Dios. Entonces, necesitamos comprender su sacrificio. Ahí es donde encontramos la santificación que necesitamos para ver las maravillas que Dios hará el día de mañana. Sí, me doy a entender. Es en la cruz donde necesitamos ser santificados. Y para ello no hay mejor persona que pueda enseñarnos y mostrarnos la cruz del Cristo en el Calvario, el sacrificio de Jesús, que el Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle que Él sea quien nos santifique, que nos lleve a ese lugar especial, a ese lugar donde vamos a ser purificados. Y este momento es especial. Y básicamente es especial porque sin la santificación, amados, no podremos ver las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros. No va a haber gloria que necesitamos en nuestras vidas.
Santificarnos es rendirnos a Él, es volver a empezar, es corregir el camino. Quizás somos de aquellos que hemos visto muchas cosas, que hemos mirado lo mismo grandes milagros y misericordias en grandes incredulidades. Hemos visto a muchos que se quedan en el camino y ya no continúan. Pero el hecho de que estemos aquí es por su misericordia, que jamás se nos olvide eso. Necesitamos de Cristo en la cruz. Necesitamos que Él nos ayude porque no tenemos a nadie más a quien ir. No depende de nosotros, dependemos de Él. Queremos quedar postrados, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí, curando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. Padre, de verdad que no hay nada que podamos hacer nosotros. Nos desviamos, Señor. Nos desviamos, perdimos el rumbo en muchos momentos.